Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Turbulencia en los mercados por el triunfo de Donald Trump. La victoria del republicano como presidente número 47 de los Estados Unidos sacudió las bolsas, el precio mundial del dólar y hasta llevó al Bitcoin a alcanzar un nuevo récord histórico. En segundos hablaremos de estos temas con el experto Sebastián Toro de Arena Alfa. ¿Qué le espera a Colombia con el triunfo de Trump? Las políticas proteccionistas en materia comercial, su rechazo a la entrada masiva de inmigrantes y otras políticas del nuevo mandatario republicano ponen a pensar a los expertos en nuestro país. Ya les contamos cuál fue su análisis. El trago dulce de los cafeteros. Al cerrarse el año cafetero de las 500.000 familias que se dedican a este cultivo, el balance resulta muy positivo. Ya viene Víctor Grosso para hablarnos de producción, precios y de exportaciones del grano. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de la sacudida que hoy hubo en los mercados del mundo por la victoria de Donald Trump, quien regresará a la Casa Blanca a partir de enero próximo. Las bolsas, las divisas y hasta las criptomonedas se vieron afectadas para mal o para bien con esta noticia. Para analizar un poco lo que ocurrió y lo que podríamos esperar, saludo al economista y experto en inversiones, Sebastián Toro, quien además es fundador de la firma Arena Alfa. Doctor Toro, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Henry, muy buenas noches a todos los televidentes. Gracias por acompañarnos y quisiera comenzar con el tema bursátil, el tema de las mismas índices bursátiles en Estados Unidos, porque mire, el S&P 500 subió hoy cerca de 2,5%, el Dow Jones 3,5%, el Nasdaq 2,7% y el índice Russell 5,8%. Casi todos ellos alcanzaron nuevos niveles históricos. ¿Qué tiene que ver Donald Trump con esto que pasó hoy específicamente en estas bolsas? Henry, todo. Hoy tuvimos un movimiento súper fuerte en las bolsas y los mercados, particularmente en Estados Unidos, fuertes alzas. Todo esto está muy ligado, digamos, a todas las promesas de campaña de Trump de desregulación de los mercados, quitar regulaciones, apoyar ciertos sectores y muy importante es el tema de reducir impuestos. Recordemos que Trump por allá cuando fue presidente en el periodo 2016, él hizo una fuerte bajada de impuestos a las empresas y estas promesas, digamos, de toda la seguridad pues, que ofrece Estados Unidos, más una reducción de de los impuestos y una reducción de la regulación, es muy alcista, digamos, para los mercados y para los inversionistas. O sea que esto que pasó hoy podría no ser solamente flor de un día, sino que eventualmente y de manera gradual podamos ver nuevos históricos, nuevos récords en los índices de los Estados Unidos. Henry, es difícil saberlo porque, digamos, los mercados parten de un punto alto, los mercados venían subiendo bastante fuerte, cotizando unas valoraciones bastante altas, entonces la continuidad, digamos, es una posibilidad porque esto ofrece un futuro, digamos, muy prometedor para las empresas, pero el punto de partida es alto, entonces sí me gustaría ver los próximos días, a ver si esto fue un poco de euforia inicial o realmente tiene, digamos, continuidad. Yo creo que es importante el cambio, es profundo y sí mejora mucho las expectativas en los mercados, especialmente el tema de reducción de impuestos a las empresas. Pero lo cierto es que hay un índice que también me resultó bastante llamativo y que ustedes, los analistas, los inversores, consultan mucho, el llamado índice VIX, que mide, según entiendo, digamos como el temor a invertir o no, y este índice bajó. ¿Esto qué quiere decir? ¿La gente tiene euforia, la gente quiere meterle plata a los mercados en Estados Unidos? Claro, el VIX es un índice que está especialmente basado en la volatilidad y las expectativas de volatilidad. Entonces, como venían unas elecciones, muchas personas, digamos, buscan refugiarse en opciones o activos que les permitan, digamos, protegerse de la volatilidad. Te explico, digamos que en un escenario donde ganara Kamala, los analistas esperaban fuertes caídas en los mercados. Entonces, eso te genera, digamos, una expectativa de volatilidad. Cuando ya llega el evento de las elecciones, cuando gana Trump, cuando los mercados suben, esas expectativas de volatilidad y riesgo disminuyen y eso hace que el VIX, digamos, caiga fuerte porque se redujeron las expectativas de volatilidad. Ahora,
Es muy diferente o un poco diferente la situación de las bolsas de Estados Unidos que acabamos de ver con las de Europa e inclusive con las de Asia, más aún con estas últimas. La de España, por ejemplo, cayó hoy 2,9%, la de Alemania 1,1%, el índice CAC de Francia menos 0,5%, la bolsa de China Hansen menos 2,2% y el índice Nikkei, que este ya es de Japón, uno de los grandes aliados de Estados Unidos, subió 2,1%. ¿Por qué allí se ven estos resultados como tan disímiles? Bueno, Henry, eso es muy interesante porque digamos que el dinero en el mundo es muy cíclico y como que se mueve siempre hacia Estados Unidos o fuera de Estados Unidos. Y claro, hoy gana Trump, entonces te hace una promesa de bajar regulaciones, bajar impuestos, apostarle a sectores como la inteligencia artificial, como las criptos, como las energías. ¿Y qué pasa? Eso entra a competir con una región como Europa, que está totalmente llena de regulación, de impuestos, entonces el dinero prefiere salir de Europa, irse para Estados Unidos, y el caso de China es todavía más interesante porque Trump tiene, digamos, esa guerra comercial con China, y él en campaña habló de aumentar aranceles, entonces es aumentar aranceles para todo el mundo, pero especialmente para China, incluso se ha hablado de aranceles hasta el 60%. Entonces, claro, lo que llamamos el trade Trump está favoreciendo mucho a la fortaleza de Estados Unidos, a la fortaleza del dólar, y eso va en detrimento de otras regiones como pueden ser, digamos, China o Europa. Hay otra forma de medir estos efectos y estos coletazos del triunfo de Trump y tiene que ver con el dólar, ese índice DXY que, digamos, mide la fortaleza del dólar frente a otras monedas muy fuertes en el mundo, subió hoy bastante, 1,6%, que, digamos, para explicarlo es bastante para un solo día, y quedó en un récord también de 105,1 puntos. En Colombia ya venía subiendo, hoy subió, pero rápidamente empezó como a caer un poquito, pero igual quedó en 4.410 pesos. ¿Por qué el dólar refleja también esa euforia que causa el triunfo de Trump? Este es un tema, digamos, un poquito más complejo y de muchos matices, porque por un lado Trump ha hablado de querer un dólar, digamos, no tan fuerte para ser más competitivo, pero por otro lado, también una de las expectativas con Trump es que se aumente el déficit, que se aumente el gasto, que se aumente la deuda y por ende que, digamos, la Fed tenga menos maniobra para bajar tasas. De hecho, hoy los tesoros en Estados Unidos se dispararon las tasas, digamos que de cierta manera a Trump se le ve como, digamos, un efecto inflacionario y esa percepción, pues aparte de la gente demandando dólares para invertir allí y esa percepción de déficit, tasas más altas, digamos, también fortalecieron hoy al dólar. Entonces hay como un tema ahí que tiene cierto conflicto, pero finalmente se desarrolló en un dólar más alcista. ¿Usted creería, doctor Sebastián, que en el caso particular de Colombia podríamos seguir viendo alzas en el dólar, eventualmente por encima de 4.500 pesos, o eventualmente vamos a tener un respiro en este cierre de año? Yo, digamos, en mi mente tenía pensado un techo del dólar cercano a los 4.500, de hecho un poco más abajo, 4.430, y un escenario ya muy negativo, muy difícil de llegar, pero muy negativo de 4.600, pero yo sigo pensando todavía en un dólar más cerca a 4.200, 4.100, no sé si para final de año, Henry, para serte sincero, porque adivinar el dólar es bien complejo y nos hace quedar mal todo el tiempo a los analistas, pero yo sigo pensando un poco más de largo plazo, un dólar bajando, digamos que ahora pues muy afectado por todo lo que está pasando, con lo que está pasando en el Congreso, ahora con este choque con Trump, pero yo sigo esperando un dólar un poquito más bajo, con un techo, digamos, en el peor escenario 4.600, pero ese lo veo difícil de llegar allá. Y si todo eso refleja un poco, digamos, el entusiasmo que causó la llegada de Trump a la Casa Blanca de nuevo en los mercados financieros, hay otro que sorprendió muchísimo más y refleja mucho más esa euforia y es el famoso Bitcoin, la principal y más reconocida criptomoneda. Alcanzó un récord que pues yo no sé si se veía venir, $76.100 en algún momento de la tarde de hoy. ¿Esto por qué? ¿Qué tiene que ver Donald Trump con este precio tan elevado del Bitcoin hoy? Ahí también hay dos temas muy importantes. El primero es el tema de desregulación, digamos que se ha visto a Trump como amigable con las criptos y cuando él estuvo en la presidencia en el 2016 lo hicieron bastante bien las criptos, entonces espera como una regulación más amigable o incluso desregulación en temas de inteligencia artificial, tecnología, que todo eso favorece al mundo cripto.
y también en parte por lo que hablábamos ahorita de unas expectativas de más inflación, más gasto, más deuda y más déficit. Todo eso mucha gente lo ve como una oportunidad, digamos, de que el dólar eventualmente pierda valor porque estás haciendo déficit, estás aumentando la deuda, estás haciendo inflación, entonces buscan también activos refugio y muchas personas ven en el Bitcoin y en las criptos, digamos, ese refugio. Una última pregunta, doctor Toro. ¿Usted creería que, como están las cosas, un poco de contraste o bastante contraste entre los mercados en Colombia y los mercados en Estados Unidos, con todo esto mucha gente quiere eventualmente llevarse su plática de Colombia, no invertir más en la bolsa, en dólar aquí en Colombia, y más bien invertir en Estados Unidos, donde hay pues como todo este entusiasmo? Se vuelve, Henry, una apuesta muy complicada porque tienes por un lado un país como Estados Unidos con todas las empresas, todas las industrias, toda esa, digamos, esa que te llama como a invertir de manera tranquila, seguridad jurídica, y ahora tienes también un escenario de, ve, te vamos a cobrar menos tasas, vamos a tener menos regulaciones, vamos a tener más libertades, entonces obviamente es muy atractivo, no solamente para los inversionistas, sino para las empresas decir, yo por qué estoy aquí si puedo estar allá y tener menores impuestos, más protección, mercados más amplios, entonces sí es una opción muy atractiva. Yo pienso que en Estados Unidos y en el mundo, digamos, uno siempre debería tener un porcentaje de diversificación y esos mensajes que damos hace muchos años, estén siempre diversificados. Pero aquí también, digamos, hay ciertos atractivos de miras a las elecciones del 2026. Tenemos un mercado muy golpeado, unas valoraciones muy bajas, pero sin duda, en alguna medida, todo lo que pasa con Trump va a traer inversión y flujos de dinero hacia los Estados Unidos. Pues doctor Sebastián Toro, muchas gracias por ayudarnos a entender todas estas implicaciones del fenómeno Trump en los mercados financieros y bursátiles. Gracias por estar en Signo Peso. Henry, muchas gracias a ti, muchas gracias a todos los televidentes. Un saludo. Muchas gracias, doctor Toro. Hacemos así una breve pausa, pero cuando regresemos espere cuántos presidentes de Estados Unidos han sido reelegidos y cuál es el que más periodos ha gobernado a esa nación. Ya nos vemos. Continuamos en Signo Pesos hablando de la noticia mundial del día, el triunfo de Donald Trump, que puso a pensar también a muchos expertos de la economía colombiana por una razón, y es que las políticas que desarrollará este republicano podrían favorecer en unos temas a Colombia, pero no en otros. Veamos lo que nos explicaron. El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca trae riesgos y oportunidades para Colombia. Estados Unidos es el comprador del 27% de las exportaciones colombianas, que entre enero y agosto de este año sumaron 9.442 millones de dólares. Por eso hay quienes creen que si Trump va a subir aranceles, especialmente a China, Colombia podría salir ganador. Principalmente en aquellos sectores o productos donde Colombia puede ser partícipe de las necesidades que hoy en día están llegando por parte de China y donde se puede hacer un reemplazo en esos productos. Pero también Estados Unidos es el país que más invierte en Colombia. El acumulado del primer semestre de 2024 fue de 2.802 millones de dólares. Así las cosas, algunos ven como una mala idea renegociar el TLC como lo quiere el presidente Gustavo Petro. Que cualquier apertura en un tratado de libre comercio la aprovecha no para mejorar el acceso del país contraparte, sino para reducir las importaciones de ese país. Con el triunfo de Trump se prevé que el dólar siga en niveles elevados en el mundo y en Colombia, lo que tiene un doble efecto en nuestros empresarios. Esto puede beneficiar a los exportadores y perjudicar a los importadores. De otro lado, hay gremios empresariales que prevén que Trump será más exigente con nuestro país en algunos campos. Sino que seguramente va a haber una exigencia, una mayor presión para que la política colombiana gire alrededor de la lucha contra el narcotráfico. Otros dirigentes ven aún muchos interrogantes. ¿Cómo se va a reconfigurar la agenda bilateral entre Colombia y los Estados Unidos? Empezando por el reconocimiento al gobierno de Venezuela por parte de Colombia. ¿Vamos a reconocer a Maduro como ganador de las elecciones o no? Retos, oportunidades, amenazas y dudas. El triunfo de Trump trae de todo como en botica. Por eso hay que esperar a que se decante el agite de su victoria, se posesione Trump y traduzca sus anuncios en políticas claras de Estados Unidos con el mundo.
Y en otras noticias, a esta hora llega don Víctor Grosso, que nos va a hablar de un tema también muy importante para el país, el café y las cifras alrededor del balance cafetero. Sí, y siguen siendo, don Henry, buenas noches televidentes, cifras positivas las que nos arroja este importante sector del que dependen los ingresos de más de 500.000 hogares todavía en nuestro país. Sigue creciendo el sector, estos son los datos de la Federación Nacional de Caficultores con corte a octubre de este año. Solo en octubre, Colombia tuvo una producción de 1,34 millones de sacos de café. Aquí se registra un crecimiento del 16%. En los últimos 12 meses, culminados en octubre, la producción se acerca a los 13 millones de sacos de café. Aquí el crecimiento es cercano al 20%. Bien por ese lado en términos de producción, pero también estamos exportando más, estamos vendiendo más al exterior. En el último año, terminado en octubre, las exportaciones alcanzaron los 12 millones de sacos, un incremento del 17%. Todas estas cifras, don Henry, se suman a también el buen precio del café, que se ha mantenido también por la fortaleza del dólar por encima de los 2.200.000 pesos por carga en nuestro país. Todo eso se combina y refleja cifras muy positivas que, recuerde usted, están impactando al sector agropecuario, y el sector agro es el que más está creciendo dentro del Producto Interno Bruto. Interesante las cifras, don Víctor. Qué bueno que el balance sea muy positivo para las familias cafeteras. Muchas gracias por su información, don Víctor. Ahora yo voy a contarles otros datos a nuestros televidentes antes de despedirnos, porque los quiero dejar con este dato. Y es que Donald Trump será desde enero el presidente número 47 de los Estados Unidos. Y aunque fue reelegido para un segundo mandato no consecutivo, no es el único que ha sido reelegido. En la historia de Estados Unidos ya van 21 presidentes reelegidos, comenzando con el primero de todos, el presidente George Washington, que también fue el primero que repitió, por supuesto, en este cargo. Y el más reciente, Barack Obama, que gobernó también 2 periodos. Y el que más ha gobernado a esa nación, escúchelo bien, Franklin Delano Roosevelt, quien fue elegido en 4 elecciones consecutivas. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.